Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros. Nosotros somos Paseos Históricos y estamos el día de hoy en un conversatorio en donde queremos platicar con ustedes acerca de las tradiciones decembrinas, de todo lo que se hace en estas fechas, ahora un poco, pues bueno, van modificadas por esta cuestión de la pandemia, pero pues nosotros no queremos dejar pasar estas fechas sin platicarlo con ustedes y hacer el comentario de todo lo que se hace normalmente entre las familias en estas fechas y sobre todo saber el origen de todas estas tradiciones que tenemos los mexicanos y sobre todo en la Ciudad de México. Estas tradiciones que, bueno, año con año nosotros vamos haciendo los preparativos desde muy entrado el mes de diciembre. Entonces, pues queremos platicar con ustedes acerca de todas estas tradiciones. El día de hoy, pues vamos a tener la participación de algunos de los guías de paseos históricos. Ellos han preparado para ustedes una pequeña plática con algunos de los temas importantes. Esperamos que lo disfruten. Y en primer lugar, pues Héctor Ceja, ustedes ya lo conocen, él está desde hace ya un buen rato con nosotros en lo que es el programa Paseos Históricos y él nos va a empezar hablando un poco acerca del origen europeo de estas tradiciones. No debemos olvidar que, pues bueno, también todo se ha permeado, si bien muchas son de origen, pues se cree que son de origen mexicano, la realidad es otra, ¿no? Se han ido mezclando a lo largo de los años, entonces, pues está padre saber desde dónde provienen cada una de las cosas que nosotros acostumbramos a hacer en estas fechas, ¿no? Algunos tal vez en esta Navidad pues ya lo realizaron, ¿no? Desde una cena, a lo mejor arrullar el niño. Ahora pues las posadas tuvieron que ser a puerta cerrada, pero, o poner el arbolito de Navidad, pero pues veamos y le doy yo la bienvenida a Héctor para que pueda él platicarnos de dónde provienen algunas de estas tradiciones, cómo es que llegaron a México y poco a poco, en compañía de cada uno de nuestros guías, pues vamos a ir platicando acerca un poco más y adentrándonos en estas fechas y lo que se hace normalmente para festejar esta época que a todos nos gusta mucho en este año. Hola Héctor, te cedo el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Pues para mí es un gusto estar aquí participando en este evento y pues me da mucho gusto saludarlos a todos. Y a mí me va a tocar presentarles, como nos dijo Janet, que el origen de las tradiciones navideñas, pero desde su historia en la antigüedad, en Europa. Entonces, si me permiten, voy a compartirles eh, pues, la presentación que realicé al respecto y vamos a iniciar con este pequeño conversatorio. Pues bueno, a mí les voy a hablar, como les decía yo, de las tradiciones navideñas en México y su origen en la historia. Entonces, pues, iniciamos rápidamente con nuestro primer comentario. ¿De dónde provienen las costumbres navideñas? Bueno, aquí les puse un pequeño ejemplo cómico. Ahí vemos ahí al pavo y de dónde come empezó la tradición del pavo para Navidad, pero en realidad es solamente un chiste para abrir el espacio. Eh, Hay un chiste muy famoso que dice que no debemos, bueno, no es más que un chiste, es una opinión que dicen algunas personas que no debemos celebrar a Santa Claus en México porque es extranjero. ¿No? Pero hasta donde yo sé y todos sabemos, pues Jesús no nació en Oaxaca tampoco, entonces, pues las costumbres navideñas no surgieron en México, propiamente hablando. Entonces, la charla que les presento, vamos a hablar de los orígenes europeos, de tres elementos que son como fundamentales en las tradiciones navideñas de nuestro país. La primera son los nacimientos, la segunda son los árboles de Navidad, y la tercera es el festejo de los Reyes Magos, que son pues como tres elementos muy, muy tradicionales de lo que es la Navidad en nuestro país. Y bueno, pues para abrir boca, lo que me gustaría comentarles es que se sabe que la primera Navidad en México se celebró por ahí del año de 1524, cuando los franciscanos estaban aquí en nuestro país. Aunque hay un dato un poquito también que dicen que fue hasta 1528, bajo el liderazgo de Fray Pedro de Gante, un franciscano muy importante para nuestra historia en este país,
que ahí fue donde se celebró la primera Navidad en México. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con estos comentarios sobre los nacimientos, sobre el árbol de Navidad y sobre el festejo de Reyes. Y bueno, para aclarar el punto, pues no fue así como se ve en la imagen, como inició la tradición del pavo navideño, ¿no? La verdad es que el pavo de Navidad es una tradición bastante peculiar porque es un alimento que se llevó de América a Europa y luego volvió de regreso a nuestro continente. Porque antes en Europa se acostumbraba a comer gallinas de Guinea, patos, ocas, y gallinas normales y otras aves migratorias que se veían en Europa a partir de la primavera. Entonces, al ponerse en los festejos de fin de año, al comerse estas aves en los festejos de fin de año, pues la idea era representar el deseo de que el buen tiempo de la primavera, cuando estas aves regresaban al continente europeo, pues que el buen tiempo llegara pronto. Esta es una costumbre que se originó en Roma, en el Imperio Romano y durante la Edad Media. Entonces, pues por eso es que comemos pavo en Navidad. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a hablar un poquito de lo que es el nacimiento. Y les quiero platicar rápidamente que el nacimiento se va a popularizar en Europa durante la Edad Media. Primero el que hizo que el nacimiento se hiciera famoso fue el Papa Teodoro I, que en el siglo VII trajo desde Belén los restos del pesebre a la iglesia de Santa María la Mayor en Roma. Y entonces esto fue lo que le volvió a dar fama a los nacimientos. Entonces se colocaban en templos eh, a manera de cuevas, de troncos de abeto, que en Italia le llamaban tetotie, y de otras formas para representar nuevamente el pesebre. De hecho, un elemento muy famoso de los nacimientos, que son el buey y la mula, aparecieron hasta en el siglo IV. No es algo que se haya tenido desde el inicio en los nacimientos, apareció a partir del siglo IV y después se fue haciendo la costumbre. En el siglo X, estamos hablando de la Edad Media, ya se realizaban representaciones teatrales de escenas bíblicas que sucedieron antes del nacimiento de Jesús. O sea, eso era algo como que se hacía de costumbre, no tanto el nacimiento, sino se hacían representaciones de los episodios de la vida de Jesús antes de su nacimiento. Pero a poco, la gente como que los agarraba de fiesta, los agarraba como para echar ahí el festejo y se perdió la solemnidad y la espiritualidad que se necesitaban en estas representaciones teatrales. Y por eso en el año 1207 el Papa Inocencio III prohibió que se realizaran estas representaciones teatrales de los episodios bíblicos en los templos. Entonces, para evitar que los actores hicieran su desorden y que le quitaran la seriedad al momento, lo que se hizo fue sustituir a los actores por imágenes, por figurillas, por estatuas que estuvieran inmóviles y que fueran representando esas escenas. Entonces, ahí es donde se empieza como esta costumbre de colocar monigotes, así figuras, para representar los episodios bíblicos en el nacimiento. Bueno. Y vamos a hablarles ahorita de una historia muy famosa que es la de San Francisco de Asís, que es la figura que ustedes tienen arriba a la izquierda, en una pintura del siglo de oro español, del barroco español. Ahí tenemos a San Francisco de Asís, que está con esta postura muy mística, porque él era un santo muy místico, muy famoso durante la Edad Media, y es el creador de la orden franciscana. Pero también la tradición explica que San Francisco de Asís es el creador del nacimiento tal y como lo conocemos nosotros, porque la historia nos va a remitir hasta el año 1223 en el pequeño pueblo de Greccio, en la Toscana de Italia. Y entonces, pues, San Francisco de Asís estaba enfermo ese año y él creyó que iba a ser su última Navidad en vida. Entonces, pues, él estaba preocupado por celebrar pues, la que él decía iba a ser su última Navidad, no lo fue. Pero le solicitó al Papa Honorio III que levantara esta prohibición de representar las escenas bíblicas con animales vivos y con personas, y le pidió que le diera la oportunidad de recrear el nacimiento de Jesús, otra vez con animales vivos y con personas que representaran a los pastores, a la Virgen, a San José, los personajes principales del nacimiento. Entonces, pues le dieron este permiso y él lo que hizo fue adaptar un espacio con una pequeña gruta en donde colocó pues a sus actores, ¿no? Animales vivos, los actores, etcétera, y una figura del niño Dios que estaba ahí en el pesebre, ahí dentro de esta gruta como recreada por San Francisco.
Entonces, estaban haciendo la misa de gallo. La misa de gallo, bueno, ahí un paréntesis, la misa de gallo inició en el siglo V por iniciativa del Papa Sixto III, en el cual decía que se debía de celebrar el nacimiento de Jesús con una misa a la medianoche, porque según los romanos, cuando cantaba el gallo iniciaban los días. Entonces se hacía la misa de gallo en el transcurso entre el 24 y el 25 de diciembre, y eso era pues la costumbre usual de la Edad Media. Entonces estaba San Francisco con la gente en este lugar en Grecio, en la misa de gallo, y pues todo fue muy bonito porque la gente, los actores y los animales le dieron a la representación una gran solemnidad, y entonces pues la gente quedó impactada, estaban sobrecogidos, estaban muy emocionados por lo que estaban viendo, y la leyenda cuenta que justo cuando terminó la misa de gallo, San Francisco se acercó al niño Dios y ahí le besó los pies a la figura, que esto se hace mucho en los arrullos también de los nacimientos en México. Entonces, cuando le besa los pies al niño, sucedió el milagro, ¿no? Porque se supone que la figura del niño Dios se convirtió en un niño real. Y entonces toda la gente quedó sorprendida porque se tomó como un milagro, obviamente, y como que el Señor aceptaba que se le representara con imágenes. Entonces, gracias a este momento que vivió San Francisco y la gente que estaba con él, pues desde entonces empezaron a volver a colocar los nacimientos vivos en las iglesias, y poco a poco se fueron después adaptando figurillas de barro para las casas, porque a la gente le gustaba mucho esta situación, y bueno, como no podían llevar animales vivos, ni pastores vivos, ni nada, pues empezaron a utilizar las pequeñas figuras de barro. Las monjas clarisas, que es la orden femenina de los franciscanos, son las que introdujeron el uso del niño Dios en los conventos y en las casas. Y se sabe que el Belén más antiguo que se conserva en Europa se presentó en el monasterio de Füssen en Alemania en el año 1252. Ya después, en el siglo XV, las figuras de barro, que es lo que nosotros tenemos en los nacimientos de las casas, pues se crearon en Italia porque era muy difícil colocar figuras tan grandes en las casas. Entonces empezaron a hacer figuritas de barro pequeñas, de forma artesanal, y por ahí del siglo X, entre el siglo XV, XVI, XVII, se van a popularizar en Italia, van a llegar a España con Carlos III, que fue un rey español del siglo XVIII, que antes gobernó en Nápoles, y él va a llevar esta costumbre a España en el siglo XVIII. Y bueno, gracias a eso, Carlos III va a popularizar el nacimiento en los dominios españoles, y por eso va a llegar a la Nueva España a partir del siglo XVIII, y se va a hacer como muy famoso el nacimiento durante el siglo XIX. Y hoy, pues ya saben, es perfectamente una de las cosas más tradicionales que tenemos en las casas en las Navidades mexicanas. Entonces, pues esa es la historia muy, muy breve de lo que es el nacimiento. Vamos a hablar ahora de lo que es el árbol de Navidad. Bueno, el árbol de Navidad tiene muchos significados, muchos de ellos religiosos importantes. Por ejemplo, el primero es que por la forma triangular que tiene el árbol de Navidad, se le asocia con la Santísima Trinidad. Ya saben, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es el triángulo, y eso es lo que recuerda la forma del árbol de Navidad. También el color verde del árbol navideño lo vamos a relacionar con la vida, porque recuerden que en Europa el invierno es muy crudo, los árboles quedan pues pelones, y los pinos y los abetos, que son árboles de climas fríos, permanecen verdes. Entonces se les relaciona con la vida. También el tener un árbol en casa va a representar un símbolo de prosperidad para el hogar y para la familia, y para que los dones de Jesús caigan en el hogar. Pero quiero platicarles algo interesante. El árbol de Navidad es la tradición más primitiva de todas las tradiciones navideñas, porque se sabe que los pueblos indoeuropeos, que estamos hablando de pueblos de milenios antes del nacimiento de Cristo, ya le rendían culto a las fuerzas de la naturaleza, al sol, a la luna, a la lluvia, al agua, al viento, etcétera. Y en algunos casos, estos cultos se hacían con árboles. Hay un autor llamado James Fraser que dice que el árbol representa la renovación de la vida en medio del invierno tan crudo que se tiene en el viejo mundo, y porque el invierno representa la muerte. Entonces, desde pueblos indoeuropeos ya se sabe que los pueblos de la antigüedad ya le rendían culto a los árboles por ser fuerzas de la naturaleza, y este culto se mantuvo durante muchos siglos hasta que se empezó a mezclar con la Navidad.
Y eso tiene que ver con un personaje llamado San Bonifacio de Maguncia, que es considerado el apóstol de Alemania, el hombre que cristianizó el actual territorio de Alemania. Pues este monje, él fue el primero que construyó un árbol de Navidad como nosotros lo conocemos, porque le puso manzanas rojas simbolizando el pecado, por eso se ponen esferas en la actualidad, y le puso velas en las ramas que significaban la luz de Dios. Entonces, en el árbol se representa cómo la luz de Dios lucha contra el pecado de las manzanas e ilumina a la humanidad, la luz de Dios. Entonces, también esto se relaciona con los dones que había en el paraíso. Acuérdense que los hombres fueron expulsados del paraíso, y entonces cuando renace Jesús en Navidad, o cada vez que nace Jesús en Navidad, el hombre también renace y puede retomar los dones de Jesús bajo la sombra del árbol de la vida y la sabiduría, que obviamente es el árbol navideño. Entonces, como ven, tiene varios significados muy profundos el árbol de Navidad. Aquí vemos una imagen de San Bonifacio cortando un árbol, y ahorita les voy a platicar esta leyenda que es muy importante. Para los celtas y los vikingos, que eran pueblos bárbaros de Europa, existían festividades y rituales en torno a árboles de roble que eran sagrados. Particularmente los vikingos tenían un árbol sagrado que se llamaba Yggdrasil, que era el árbol que sostenía el universo y que conectaba el Asgard, donde vivían los dioses, el Valhalla, que era la morada de Odín, y la tierra. Entonces, el Yggdrasil era un roble sagrado donde estaba también el alma de los dioses. Entonces, los vikingos, en la Edad Media, adornaban este árbol de roble como un agradecimiento a lo que habían vivido durante el año. Entonces, cuando llega San Bonifacio a evangelizar a los germanos en el siglo VIII, él se dio cuenta de esta costumbre de adorar este árbol, que era el roble sagrado de Thor, que era uno de los dioses más importantes. Pero en el ritual de adoración al árbol, sacrificaban niños, les partían la cabeza con piedras y con su sangre regaban el árbol. Entonces era un ritual muy violento, por lo cual San Bonifacio quedó espantado. Y cuando veía que iban a hacer este ritual, tomó un hacha, la leyenda eso es lo que cuenta, tomó el hacha y cortó el roble sagrado enfrente de todos los vikingos ahí reunidos en el ritual, porque para San Bonifacio los símbolos paganos tenían que ser destruidos. Entonces quedaron los vikingos sumamente impresionados porque este fraile, este monje, cortó el árbol de la nada y les tiró su árbol sagrado. Entonces, para estos pueblos, para los que lo vieron, pues era un símbolo de que sus dioses no eran como los verdaderos, como no eran tan poderosos. Y la tradición cuenta que en su lugar, San Bonifacio puso un abeto, lo plantó, lo llenó de manzanas y de velas y les dijo, esto es lo que deberían de hacer a partir de ahora, porque pues mi Dios es el verdadero, es el único. Entonces los vikingos quedaron tan impresionados que empezaron a realizar el acto de la adoración a este árbol particular como lo hizo San Bonifacio. Y hay un asunto interesante, de los restos del roble sagrado que había cortado, hizo una capilla cristiana, lo que provocó que estos pueblos se convirtieran en masa. Entonces, el abeto para San Bonifacio les explicó que era el símbolo del amor a Dios. Y eso es lo que ayudó a que estos pueblos se convirtieran. Y ese es el origen del árbol de Navidad en Europa. Vamos a la última parte de lo que es esta presentación, porque vamos a hablar del festejo de los Reyes Magos. Aquí podemos ver una famosísima pintura que es la adoración de los Reyes de Rubens, una pintura del barroco, que es porque la adoración de los Reyes Magos es una de las obras de arte, es uno de los temas más representados en las obras del arte universal. Muchos pintores han escogido este episodio para mostrar su talento, su maestría, su técnica, y les voy a platicar por qué se realiza esto. Bueno, hay un festejo religioso que era la Epifanía, que se celebraba el 6 de enero, que son exactamente 12 días después de la Navidad. Entonces, esto sucedió porque esto iba a sustituir el festejo pagano al sol, que se había celebrado durante siglos en el antiguo Egipto. Entonces, el origen de la Epifanía está en la Iglesia Cristiana de Oriente. La misma palabra Epifanía viene del griego, en donde significa la palabra revelación. Y la Epifanía celebra 3 revelaciones: el nacimiento de Jesús, que sucede en la Navidad, el bautizo de Jesús, que sucede muchos años después, y la manifestación de Jesús ante sus discípulos. Son 3 momentos en los que él se revela como una divinidad. Eso es lo que celebra la Epifanía en realidad. Bueno,
En Occidente está muy representado esto de la Epifanía porque los Reyes Magos lo van a adorar porque Jesús es divino. Entonces es superior a cualquier otro rey y por eso los demás reyes del mundo van a rendirle pues honores al momento de su nacimiento. Y por eso es que es un episodio tan mencionado en el arte universal. Vamos a ver rápidamente otros ejemplos de esta representación artística. Aquí podemos ver imágenes de diferentes momentos de la Epifanía en distintos tipos de arte, ¿no? Lo podemos ver arriba a la izquierda en relieves, abajo a la izquierda hay un dibujo de origen medieval en donde se ve a los reyes ahí llevándole honores a Jesucristo, y aquí vemos una pintura más del Renacimiento, la que está en su lado derecho de la pantalla. Bueno, les voy a platicar rápidamente cómo sucede este asunto. El festejo de los Reyes Magos se introdujo en la Iglesia Occidental en el siglo IV, empezando por Galia, por España y por Italia, que eran como los 3 lugares en donde se empezó a recrear la Epifanía. Los Reyes Magos se mencionan únicamente en el Evangelio de San Mateo. Este es un dato interesante, porque es el único lugar donde aparece la mención de estos personajes. Y los protagonistas del episodio son 3 magos, pero magos en el sentido de que eran entre astrólogos, adivinos, sabios, científicos, que venían de un lugar de Oriente que probablemente era Persia, Caldea o Afganistán. Y entonces esto representa que los 3 reyes de Oriente vienen a ver a Jesucristo porque se supone que el nacimiento de Cristo es una cosa buena para toda la humanidad. Ahora, durante mucho tiempo nadie sabía cuántos eran los reyes. Se tomaron 2, 7, 12, 5, pero a partir del siglo III se estableció que eran 3, ¿sale? Y se les dio el carácter de reyes en lugar de magos porque en la Biblia se prohibía la magia y la idolatría. Entonces, antes eran magos y después se convirtieron en 3 reyes de Oriente. Ahora, hay una cosa interesante. Cada uno de los reyes magos representaba una edad, un continente distinto y una característica de Jesús. Por ejemplo, Melchor era el más anciano de ellos y representaba a los persas o a los europeos y le trajo a Jesús oro porque Jesús era rey. Gaspar era un hombre maduro que representaba a los indios o asiáticos y le traía incienso porque Jesús es Dios. Y Baltasar era el más joven que representaba a los árabes o africanos y le traía mirra porque Jesús moriría joven. Hay un detalle interesante con Baltasar. Baltasar fue blanco durante mucho tiempo y fue hasta el siglo XIII que lo empiezan a representar como un hombre de raza negra. Ese es un detalle súper interesante. Vamos a ver otras imágenes de la adoración de los reyes. Aquí vamos a ver un detalle interesante. Arriba a la derecha ustedes ven un mosaico bizantino que se encuentra en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, en Italia, que es del año 520. Y aquí van a aparecer los 3 reyes magos, ahí los ven con sus gorras rojas. Arriba se ven sus nombres, Baltasar, Melchor, Gaspar. Pero si los ven ustedes, los 3 eran blancos de piel y los 3 traen vestuario persa, lo que habla de que estos reyes han ido cambiando su personalidad, sus características con el tiempo. Y su culto fue creciendo. En el siglo IX, las reliquias de los reyes fueron depositadas en un sarcófago de la iglesia de San Eustorgio de Milán. Esta iglesia y la ciudad de Milán fue saqueada en el año 1164 por el emperador Federico Barbarroja de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, y este hombre se las robó las reliquias de la iglesia de Milán y las llevó a la iglesia de Colonia en Alemania, en donde ahí se construyó una catedral llamada la Catedral de los Reyes, en donde se supone que están los restos de los Reyes Magos. Ahora, fíjense bien, para terminar este comentario sobre los Reyes Magos, me preguntarán, bueno, ¿y de dónde viene la costumbre de traer regalos a los niños? Eso también tiene un origen europeo muy interesante. Esta costumbre se inicia en el siglo XIX, ¿sí? La de entregar un regalo a los niños, porque desde los tiempos romanos se entregaba a principios del año, justamente para celebrar el Año Nuevo, se le entregaban a las personas ramitas de laurel verdes igualmente para celebrar la vida, pero era en honor a la diosa Estrenia, que era la diosa de la salud. Entonces tú entregabas una rama de laurel a las personas para desearles salud durante el nuevo año. Y esta costumbre se fue manteniendo con el tiempo y después derivó en entregarle regalos a los niños el Día de Reyes, que es otra tradición muy importante. Bueno, y ya para terminar,
Solamente les quiero comentar un dato interesante sobre algunos alimentos. Más adelante tendrán una plática muy profunda sobre lo que es la gastronomía en los tiempos navideños, pero les quiero contar dos historias muy rápidas. La rosca de Reyes, que es su parte de esta celebración, tiene su origen en una festividad pagana en donde se hacía un pan circular al que se le metían habas en el interior. Esto se empezó a hacer en las Saturnales romanas desde el siglo III. O también en lugar de habas, en algunos lugares como el sur de Francia, se le metían monedas al pan. Y este pan, pues era circular porque hablaba del mundo y de los dones y de lo que se celebraba en este momento. Pero la idea era esta. Cuando el tipo que se partía el pan entre los asistentes a estas fiestas, que el pan ya se hacía con dátiles y frutos secos desde hace mucho tiempo, porque eran ingredientes muy viejos. Pero la idea era que el tipo que encontraba el haba o la moneda dentro del pan, se le iba a tratar como rey en ese momento. Era el rey de la fiesta, se le coronaba de una manera simbólica y se le iban a cumplir durante todo el día sus órdenes y sus caprichos. Entonces, justamente esta costumbre duró durante mucho tiempo y fue hasta el siglo XV en donde el haba del pan se le va a sustituir por una figurilla del niño Dios para recordar la desaparición del niño y que volvió a ser encontrado en el templo a manera de una bendición. Y como lo vemos en esta imagen en el costado izquierdo, también está una costumbre muy peculiar que es la de comer uvas en Año Nuevo. Y esa tiene un origen muy poco sagrado y muy poco de la suerte ni nada de eso. Esta costumbre se dio en España entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por pura razón económica, porque en los viñedos españoles sobraban muchísimas uvas al final del año que no sabían qué hacer con ellas los productores, y entonces empezaron a crear como la costumbre de decir que si uno se comía uvas al final del año, eso le traía suerte para el año próximo, y de esta manera así podían vender su excedente de uvas sin desperdiciarlas. A la gente le encantó la costumbre, y a partir de entonces la gente come 12 uvas en Año Nuevo, dizque para traer la buena suerte, pero eso era una costumbre que no tiene absolutamente nada que ver, era una situación solamente económica, y hoy es una de las tradiciones también más interesantes que tenemos en los festejos navideños en México. Y bueno, pues esto es la plática que yo les traigo sobre el origen de las tradiciones en Europa. Si ustedes gustan, pues aquí les muestro un poco de algunas de las fuentes que utilicé para este material. Y bueno, pues por mi parte es todo. Esta es la introducción a las pláticas que van a tener con mis compañeros, que van a hablar con un poco más de calma sobre las diferentes tradiciones de Navidad. Muchas gracias y pues adelante. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya sabían acerca de estas tradiciones? Pues algunas yo sí las conocía, otras no tanto. Y es curioso ver cómo a lo largo del tiempo estas tradiciones van llegando pues a los países, a las ciudades y se van quedando y se van modificando de acuerdo pues también a lo que es el lugar en donde se desarrolla, ¿no? Y aquí en México, pues también hubo una gran sincretización. Los españoles trajeron, obviamente, muchas de estas tradiciones, trajeron alimentos que nosotros, o bueno, que los indígenas o los prehispánicos no conocían, ¿no? Y que a la hora de mezclarse con los alimentos o con las tradiciones que aquí se desarrollaban, pues se hicieron propias, ¿no? Y justamente de este tema nos va a hablar nuestra siguiente ponente. La siguiente presentación habla justamente acerca de la sincretización de lo que es el festejo de la Navidad con el nacimiento de Huitzilopochtli. Muchas de estas cosas que nos comentó Héctor, pues ahora vamos a verlas ya aplicadas a lo que es en México, ¿no? Y cómo se fueron, pues ahora sí que mezclando con las tradiciones que ya se tenían. A los frailes justamente se les hizo más fácil, pues tomar fechas y empezar a superponer, ¿no? Pero Tere nos va a hablar mucho mejor acerca de este tema. Vamos a ver por qué, pues justamente en estos días que entró también el solsticio de invierno, pues tiene mucho que ver con estas fechas también y las ceremonias que se hacían en el México prehispánico. Y vamos a ver con Tere, pues justamente cómo se fueron mezclando y cómo, pues ahora tenemos una gran riqueza en estas tradiciones, gracias a que estas
culturas, porque ya no son dos, en realidad son muchas más las que se han ido a lo largo de los tiempos sincretizando, mezclando para darnos pues todas las tradiciones que hoy en día nosotros tenemos en estas fechas. Tere, bienvenida, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias también por la invitación y para estar aquí compartiendo pues tantas cosas mágicas en torno a nuestras tradiciones, a cómo surgieron todas estas ideas en el ser humano y cómo llegaron también a nosotros. Pues bueno, vamos a ver estos aspectos prehispánicos en los festejos de la Natividad. Y esto que comentábamos acerca de la sincretización entre la Navidad y el nacimiento de Huitzilopochtli. Pues vamos al chisme rico y aquí lo que vamos a hacer como acotación inicial es que el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Huitzilopochtli coincide con el solsticio de invierno bajo la forma como se fue adaptando. Es decir, aquí el chisme involucra que este solsticio que en este mes de diciembre estamos viviendo, incluyendo inclusive una conjunción planetaria, pues en realidad no era exclusivo solamente de Huitzilopochtli, sino de Horus, de Mitra, de Krishna, de Dionisio, ¿sí? Como bien comentaba Héctor, el maestro Héctor, pues tenemos creencias antiguas que nos llevan a honrar a estos dioses en su nacimiento justo en el solsticio de invierno, porque el sol se detiene, da esa impresión, se detiene entre el 21 de diciembre y el 23 aproximadamente, que es cuando está entrando el solsticio. Y entonces esto provocaba ceremonias múltiples en diferentes partes del mundo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Jesús? Pues bueno, de Jesús sabemos bajo investigaciones y demás que él nace realmente hacia el verano, ¿sí? Pero finalmente por eventos que están ocurriendo, Saturnalia, que por ahí comentó también el maestro Héctor, estos, digamos, festejos que había allá, que eran en el solsticio de invierno, más otras culturas y otros dioses como los que les nombré, pues van a hacer que la fecha del nacimiento de Jesús trate de integrarse a lo que pasaba en este tiempo. Entonces, por eso el 25 de diciembre se va a seleccionar, presumiblemente es porque el sol se empieza a mover, y ahorita ya con el chisme de Huitzilopochtli, con lo que es el comportamiento que vamos a tener con él, nos vamos a enterar qué pasa en este México prehispánico, que también es otro de los dioses que se asocia con esta tradición. ¿Qué va a pasar con nuestro amigo Huitzilopochtli, con este dios? Uno de los mitos más afamados que tenemos y más conocidos es el mito del nacimiento de Huitzilopochtli en el cerro de Coatepec. Hay algunos investigadores que dicen que esto podría estar en el Valle de Mezquital, del Mezquital en Hidalgo. Y pues bueno, lo que tenemos en este evento es a una diosa, que es la que tiene en la mano derecha, a Coatlicue, sí, en esta hermosísima e impresionante escultura que está en nuestro Museo de Antropología, en el Museo Nacional. Y pues esta mujer estaba cumpliendo una penitencia y entonces estaba en el cerro de Coatepec, en lo alto, en el templo, estaba barriendo, haciendo las labores, como yo le llamo hogareñas, ¿sí? Pero haciendo una labor de penitencia. Y mientras está en todas estas cosas, cae una bola de plumas de colores, dicen algunos, cae y desciende enfrente de ella. Ella lo que va a hacer es tomar esta belleza de plumas, este colorido, y se lo guarda, digamos, en el seno. Piensa que después de terminar la penitencia va a poder hacer algo con ello, y termina sus labores, termina de barrer, ¿sí? De poner todo en su lugar, y cuando voltea para tomar esta bola de plumas, se da cuenta que ya no está, y la sorpresa es que está embarazada. Este evento, piénsenlo, es similar a lo que tenemos con María, ¿sí? Donde desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y es, digamos, como queda ella embarazada del niño divino. Igual aquí va a pasar. El niño divino va a ser producto de esta, digamos, de esta bola de plumas, ¿sí? Sin contacto con el lado masculino. Entonces, pues bueno, esta mujer, pues al darse cuenta, esta diosa,
sí se alarma porque pues se enteran sus hijos. Y sus hijos son simplemente, van a tener a Coyolxauhqui, que la tienen ahí en esta figura en piedra que está en el centro, la parte alta, ¿sí? Y los hermanos, que eran 400, los Ensohuitznáhuac, y entonces cuando se enteran que la madre está embarazada, se enfurecen realmente. Entonces deciden asesinar a la madre porque los está traicionando. Hay que recordar que Coatlicue sería como la gran madre, la madre serpiente, la madre sabia, la madre, digamos, que ha estado al frente, que tiene a una hija que es la luna, que justamente es Coyolxauhqui. Y pues bueno, lo que va a ocurrir es la muerte de Coatlicue. Sin embargo, en medio de este terror que ella siente, una voz en su interior le dice que no se preocupe. Y es justamente su bebé, que es Huitzilopochtli. Entonces le dice que no se preocupe, que él la va a defender, que él estará a tiempo para atacar o defender más bien a su madre. Los Sensohuitznáhuatl, Coyolxauhqui, que los comanda, se ponen de acuerdo y van a provocar de alguna manera este enfrentamiento. Pero hay un personaje, uno de los Sensohuitznáhuatl, que decide mejor pasarse al bando, vamos a llamarle, de Coatlicue, y entonces él le va contando qué es lo que va ocurriendo. Huitzilopochtli le pide que ya cuando vayan a llegar al templo en la parte alta del cerro de Coatepec, le avise con qué es lo que está ocurriendo, cómo van viniendo, y entonces él pueda hacer para defender a su madre. Efectivamente, van subiendo, llega Coyolxauhqui, detrás los 400 hermanos, 399, la verdad es que serían 399, porque hay uno que está del lado de Coatlicue, y le dice que ya están en la entrada del templo, y en ese momento, vean esta imagen que es maravillosa, ¿sí? En donde se ve justamente a la diosa Coatlicue que está pariendo, Coatlicue, que es la diosa que tiene que ver con los serpientes, Coatl. Y aquí está el hijito recién nacido, es maravillosa esta imagen, en donde se ve que ya está vestido como un guerrero, nace como adulto, trae a la Xucoatl, que es su bastón de mando, digamos, y es su espada de luz, es lo que podríamos equivaler lo que se está comentando aquí, ¿sí? Y en ese momento que nace se enfrenta a los hermanos, ¿sí? Bueno, iniciando por Coyolxauhqui, a la cual con su Xucoatl, esta serpiente de fuego, serpiente de luz, la va a cortar, le corta la cabeza, la destaza, ella cae por las escaleras, por el templo, perdón, por el cerro, va cayendo y sus hermanos, cuando se dan cuenta de todo esto, se dispersan. Son perseguidos por Huitzilopochtli, algunos serán tomados, otros se convierten en estrellas, según la leyenda, y finalmente Huitzilopochtli toma los atributos de los hermanos, los hace suyos y los pone en su vestimenta. Esto es lo que tenemos. Nace el niño sol, pero vestido ya como, y ya portando, digamos, la adultez, defendiendo a la madre, derrota las fuerzas de la oscuridad, esto es lo que quiero hacer notar, derrota las fuerzas de la oscuridad en la noche más oscura que tenemos, que es la noche del solsticio, literalmente de invierno, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a tener una festividad. El mes de Panquetzalistli, que ocurre en diciembre, bueno, aquí hago una acotación, son veintenas, los meses prehispánicos son veintenas. Entonces aquí lo que tenemos es que esta veintena estaba dedicada al nacimiento de Huitzilopochtli. Curiosamente, los últimos 3 días, el día 18, 19 y 20, tenía que ver con el nacimiento de Huitzilopochtli. Y entonces se hacen una serie de ceremonias y eventos para poder, digamos, representar y recordar en lo que era el nacimiento del dios principal mexica, ¿sí? Por ahí algunos investigadores piensan que sí antes tenía que ver con un nacimiento de Quetzalcóatl, ¿sí? Y que se va a traslapar con lo que tenemos en Huitzilopochtli por ser el grupo dominante, los mexicas. Y lo que tenemos, pues bueno, son todas las crónicas que van narrándonos esto. En breve, porque la narración es muy larga, ¿sí?
Lo que tienen ustedes es Panquetzalistli, que era el espacio cuando nacía Huitzilopochtli, el colibrí del sur, el colibrí de la izquierda, ¿sí? Y ¿en qué consistía? Pues bueno, en el día 18 prácticamente se hacía una pasta compuesta de harina de huautli. El huautli es el amaranto o alegría, como le llamamos nosotros. Se le involucraba con maíz tostado, miel de maguey, se hacía, digamos, este ídolo en este formato, y empezaban la celebración, ¿sí? Le llamaban, digamos, el momento en el que Huitzilopochtli alumbraba. En este día, en el día 18, había unas muchachas que vivían un año en los templos y se dedicaban a hacer de alguna manera panes también de este manejo de Wout, ¿sí? Con maíz tostado, etcétera, etcétera, 400 piezas que se hacían para lo que se iba a requerir en la ceremonia. Posteriormente, el ídolo, ¿sí? Era llevado, ¿sí? Delante del ídolo se iban, digamos, poniendo todos los asistentes. La gente tomaba por ahí polvo, ahora sí que chupaba el polvo del piso, si se mojaba la boca, y las muchachas pues ya se llevaban los 400 huesos, que eran los huesos prácticamente remembrando a Huitzilopochtli, tenían el toque de Huitzilopochtli, ¿sí? Quedaban consagrados como hueso y carne de Huitzilopochtli. Y en el día 19, pues bueno, se iba haciendo danzas, cantos al final del día, ¿sí? Y se preparaba para el día más importante, que era el 20, que ahí sí, algunas cositas que voy a nombrar. El pueblo solamente podía comer el pan de tzoali, es decir, esto de amaranto con miel y maíz, nada más. No podían beber agua, que incluso decían que era el secamiento de la gente. Y el sumo sacerdote, que tenía, digamos, como vestimenta de Quetzalcóatl, bajaba del templo de Huitzilopochtli con una imagen que se llamaba Painal, que era como un Huitzilopochtli más pequeño, que se usaba en representación de Huitzilopochtli. Se llevaban estandartes, que es lo que ustedes ven aquí en esta figura, y entonces se hacía una especie de peregrinación rapidísima, en 3-4 horas. Tenía que llevarse al Painal por diferentes lugares. Llegaba desde el Zompantli, que era ahí en mismo en Tenochtitlan, y de ahí las referencias nos llevan a Tlatelolco, a Nonoalco, a Tlacopan, a Tlaxotlan, Popotlan también, Coyohuacan, ¿sí? Por ahí a Chinanco y otros lugares que estaban hacia el sur. Y de ahí tenían que regresar esta peregrinación que literalmente se llamaba Se apresura Huitzilopochtli y Paina Huitzilopochtli, y llegaba a estos, de regreso a Tenochtitlan, a la parte central, al templo de Huitzilopochtli. En el inter, lo que tenían es que había una especie de enfrentamiento de esclavos que se estaban, de prisioneros que se peleaban entre ellos, como representando esta lucha que se estaba dando entre los hermanos y Huitzilopochtli. Y cuando llegaba Huitzilopochtli se acababa este evento. Unos representaban justamente a los Ensohuitznahuac, y entonces terminaba el evento, eran llevados unos a lo que era el Zompantli, y después eran ascendidos estos prisioneros o estos personajes que iban a ser sacrificados. Entonces se sacrificaban en la parte alta del templo y se tiraban en las escalinatas del templo para escenificar lo que era la dispersión, la cuestión de Coyolxauhqui al caer del cerro de Coatepec, etcétera, etcétera. Sí, y ya que terminaban con esto, se tiraba una flecha, el sacerdote tiraba una flecha hacia el centro de la figura de Huitzilopochtli para extraer de alguna manera la parte interna, el corazón, y empezar a comer los sacerdotes pedazos de Huitzilopochtli. Los 400 huesos y carne que tenían, estos representados por estos panecitos tzoali, eran comidos justamente por lo que eran ya la gente en sí mismo. Entonces, pues bueno, aquí como verán, es muy interesante porque tenemos esta
creación o recreación de lo que es el nacimiento del niño sol. Y aquí es curioso porque aparte de este niño sol, una de las cosas que son interesantes es que este personaje de Huitzilopochtli, visto incluso como el malo, como el demonio, por estas ideas sacrílegas de lo que serían los sacrificios y demás, pues va a darnos otro regalo porque es la flor de Nochebuena que va desde México al mundo. ¿Sí? El nombre científico, ahorita van a ver en qué se involucran. El nombre científico, Euphorbia pulcherrima, la más bella, significa la última palabra en latín, y el nombre prehispánico, Cuetlazóchitl, flor que se marchita, ¿sí? Una de las plantas que a la fecha se dan en el mundo, se distribuyen en muchas partes del mundo, y aquí déjenme decirles que es una planta, no es una flor como tal. Las hojas de la planta son las que toman estos colores justamente hacia lo que es septiembre, diciembre, enero, ¿sí? Que es el tono rojizo. Las flores en realidad son las que estarían en el centro de esta planta. Y en los chismes, rápidamente, ¿sí? Quien realmente se lleva esta planta al mundo es Joel Robert Poinsett, ¿sí? O Joel Robert Poinsett, que él siendo diplomático aquí, el primer embajador de Estados Unidos en México, introduce la flor justo en 1828, allá se la lleva a Filadelfia, lleva unas semillitas, sí, él no dice realmente que es mexicana, según varias versiones, y entonces hubo quien que creyó que era incluso una planta de Estados Unidos. Cuando él fallece en 1851, un 12 de diciembre, le ponen en su honor este nombre, Poinsettia pulcherrima, tal cual, y allá en Estados Unidos el Día Nacional de la Flor de Nochebuena es justamente el 12 de diciembre. Pero la realidad es que aquí se le adoraba porque representa la sangre de los, digamos, de los guerreros, de los caídos en guerra. Sí, hay una leyenda con las que voy a terminar para que vean esta liga. Y se sabe que hacia agosto, cerca del solsticio de verano, ya que pasó en esta temporada, había una festividad entre Tlaxochimaco, ¿sí? Donde se honraba justamente a Huitzilopochtli con muchas flores, ofrendas de flores, se daban flores, y quizá esta planta era verde en ese tiempo, pero se sabe que también se ofrendaba a Huitzilopochtli. Fue cultivada en Nezahualcóyotl, Moctezuma, sobre todo por ahí también se dice que se procuraba por esta flor, y que como en el invierno empezaba a tomar este rojizo, pues era en honor justo a los guerreros que habían derramado su sangre. Esto nos lleva a dos leyendas básicas, ¿sí? Una tiene que ver con lo que es el mundo prehispánico, en donde se dice que en la zona de Tlaxco, ocurrió un evento bélico entre chontales y por ahí nahuas, y que se derramó tanta sangre en el terreno que había unas plantas por ahí y se marchitaron. Justo su nombre nos lleva a una traducción, la flor que se marchita, y al año siguiente de la batalla, donde los chontales fueron derrotados y bueno, la sangre se regó, las flores nacen, o bueno, esta planta nace y adquiere este tono rojizo por esa sangre que se había derramado en el lugar. La otra leyenda nos habla que ya hay aquí ya la cristianización, donde una niña está muy angustiada porque no sabe qué llevarle justamente al niño Jesús ya en estas festividades del 25 de diciembre. Y entonces su padre se quedó sin trabajo y se acerca por ahí un ángel, dicen unos, otros que escucha una voz, le dice que colecte plantas que había por ahí cerca y las llevara. La niña dice que no tiene sentido y la voz le insiste. Y cuando va entrando justamente al templo, y esto ocurre también en Taxco, según narran, llega con las flores y van adquiriendo el color rojizo. La gente que está ahí se sorprende de esta maravilla que tiene entre sus manos ofrendando a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos? Pues justamente este sincretismo, Huitzilopochtli, que nace también el niño sol, el niño que va contra la oscuridad, nace en la noche más larga del año,
¿sí? O si esto se traslada al 25 de diciembre, 3 días más tarde el sol empieza a moverse, este es su efecto visual, ¿sí? Y entonces empata perfectamente con un nacimiento del niño Jesús, ¿sí? Que también es la luz del mundo, ¿sí? Y entonces aquí es la luz de los mexicas, de este pueblo que es erigido como el más fuerte, como el que se está posicionando, lo que es su identidad con su Dios tal cual, y la flor de Nochebuena, que por la sangre derramada por los guerreros, Huitzilopochtli, dios de la guerra, pues va a ser ofrendado en agosto con las flores y en lo que tenemos justamente con Huitzilopochtli. Entonces, por eso esta imagen que les dejé aquí, todavía no nace el pequeñito, ¿sí? Jesús, pero vean esta belleza, el sincretismo en plena expresión y con las flores de Nochebuena, que son realmente las estrellas de Nochebuena, la flor de Nochebuena y un Huitzilopochtli que se sienta a nuestra mesa a festejar también su nacimiento. Pues esto es lo que les quiero compartir y pues para que tengan más, digamos, qué decir, ¿sí? Esto, contar más hacia la noche y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Tere. Muy interesante, ¿no les parece? A ver cómo pues todas estas tradiciones se van mezclando y que muchas de ellas ahora pues las tenemos nosotros a la vista, ¿no? Y no sabemos de dónde provenían. Esto es justamente lo que nosotros buscamos con este conversatorio, que ustedes vayan conociendo un poco desde cuándo se celebran estas tradiciones y de dónde provienen. Y pues ahora la ponencia que nos va o la plática más bien que nos va a dar Julieta Rico, pues tiene justamente que ver con cómo es que una vez que con los españoles llegaron a México estas tradiciones, ya Tere nos habló de la parte prehispánica, Héctor, desde dónde vienen, y ahora pues vamos a ver que una vez que llegaron a México y se empezaron a desarrollar con los frailes y con la llegada también de la evangelización, cómo es que se fue arraigando en el pueblo mexicano, tanto que pues bueno, hasta la fecha, después de casi 500 años que se cumplen el año que viene de la culminación de la conquista, pues todavía muchas de estas tradiciones siguen a la fecha. ¿Y cuál fue su función o su primera función precisamente en este proceso de evangelización de los pueblos indígenas? Julieta, te dejamos ahora sí la palabra para que tú nos platiques cómo es que fue asimilado todo esto por parte de los indígenas y cuál fue, pues ahora sí, cómo fue que los frailes y los religiosos lo utilizaron precisamente para introducir la religión en nuestro país. Sí, muchas gracias, Janet. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el apoyo al staff. Bueno, pues en la tarde de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes esta charla que se llama La evangelización a través del Belén y las posadas. Bueno, pues el Belén es el lugar, según la Biblia, donde se ubica el pesebre en el cual nació Jesús y que los cristianos acostumbran a recrear en sus hogares. Por ello, cuando se hace mención del Belén, es referirse al pesebre o nacimiento, el cual está representado por la Virgen María, San José, el Niño Dios, el burro, el buey, los Reyes Magos y, por supuesto, un ángel. Por favor, la siguiente. Gracias. Bueno, de acuerdo con la tradición, el origen de los nacimientos se va a remontar con San Francisco de Asís, como ya nos lo había comentado el maestro Héctor. Se dice que fue el primero en instalar un nacimiento viviente para ejemplificar el nacimiento de Jesús. Se calcula aproximadamente que fue en el año 1223. La siguiente, por favor. Y por mucho tiempo se conservó en Europa esta tradición de los nacimientos o belenes vivientes. Principalmente se realizaban en los recintos religiosos, pero poco a poco se fueron elaborando figuras y ya se extendió tanto en la iglesia como en los hogares cristianos la instalación de unos nacimientos, pero ya sobre todo eran de barro. Si me pasan la otra, por favor.
Gracias. Aquí tenemos precisamente que una vez que ya dejan de estarse exhibiendo los nacimientos vivientes, pues aquí vamos a tener ya un nacimiento de tamaño, de estatura normal que cualquier persona en una iglesia, pero ya de barro. Y estos pues ya se van a ir paulatinamente colando entre las casas, como el día de hoy ponemos nuestros nacimientos. También se dice que la tradición de la representación del nacimiento se va a remontar al siglo IV, ya que se encontraron representaciones en relieves, como la hallada en la catacumba de la Basílica de San Sebastián en Roma. Otros también van a comentar que la idea de los belenes se va a dar cuando se encontró un antiguo Belén en Santa María la Mayor en Roma. Por favor, la siguiente. Gracias. Donde se habla de una cueva que se empleaba como oratorio, semejante a la cueva del pesebre. En esta imagen justo tenemos esa recreación muy romántica de esa cueva. La siguiente, por favor. En esta imagen se encuentra el Papa Benedicto XVI, Ratzinger. Pues hay una tradición que cuando los papas se van a realizar un viaje al extranjero, vienen a este lugar precisamente donde se dice que estaba ese Belén muy primitivo, y vienen a pedirle a la Virgen su protección para que los acompañe y los cuide en tanto ellos están fuera de su país. Se cree que el primer nacimiento hecho con figuras de barro se realizó en Nápoles a finales del siglo XV. A partir de esa fecha, el rey español Carlos III ordenó que la presentación de estas figuras se extendiera en todos sus dominios. Tiempo después llegó al nuevo continente, o sea, al continente americano. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí vamos a tener dos imágenes más, son tres. En el México antiguo también se había la costumbre de hacer esculturas de barro de sus dioses. Tenemos esta, la que sigue, por favor. Otra al dios Tlaloc, otra imagen de una escultura al dios del fuego. Esta era la tradición que se tenía entre el México antiguo. Y estas figuras van a ser sustituidas por las de Jesús, María y José, así como la de los Reyes Magos, que poco a poco se fueron integrando otras figuras a este nacimiento. Vamos a tener peregrinos, aldeanos, que están realizando algunas actividades, como son las del labrador, el panadero, la cocinera, u otros. Se van a colocar también algunas figurillas como el pozo, el caldero, etcétera. Van a depender todas estas de las tradiciones de cada región. Actualmente en algunas poblaciones del país aún se conserva la costumbre de realizar estas artesanías. Y como ejemplo vamos a tener, por favor, la que sigue. Los famosísimos, ¿quién no ha visto los ángeles de Tzintzuntzan en Michoacán? Que son una belleza. La siguiente, por favor. Las figuras de barro de Metepec, que es tradicional su árbol de la vida. Aquí tenemos un excelso nacimiento representado en un árbol de la vida hecho de barro. La siguiente, por favor. Tenemos los nacimientos en miniatura y policromados de Tlaquepaque, en Jalisco. Vean también esta belleza. La que sigue. Bueno, vamos a tener que este es de Amozoc, de Puebla, que en un principio se llevaban a cabo la realización en barro. Hoy en día, por el costo, ya no es posible y lo que están haciendo son las figuras de yeso, pero esto no le resta el valor artístico que tienen. De hecho, este es un nacimiento realizado en barro. La siguiente, por favor. Bueno, y en un principio se dice que se iluminaban los nacimientos con velas de cera o parafina, pero pues ya se imaginarán que esto generaba demasiados accidentes,
Así que se colocaron posteriormente y hasta la fecha las famosísimas y hermosas luces de colores, que ahora, bueno, pues ya se colocan las famosas de LED, que honestamente a mí no me gustan mucho. Pero bueno, esto le da mucho más calidez y colorido a los nacimientos. Y pues bueno, los belenes o nacimientos van de la mano con las posadas. Tenemos que antes de la llegada de los españoles, la que sigue, por favor. Gracias. Los mexicas celebraban una fiesta dedicada, como ya nos comentó también la maestra Tere, al nacimiento de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. La siguiente, por favor. Y ellos realizaban en este mes de diciembre, precisamente, el levantamiento de banderas, que consistía esta ceremonia en coronar a su dios colocando banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Y duraban estas celebraciones 20 días, iniciaban el día 6. El pueblo pues se congregaba en los patios de los templos y esperaban la llegada del solsticio de invierno, el día 24 por la noche, y durante el transcurso del día 25 había festejos en todas las casas, en las cuales se ofrecía comida a los invitados y unas figurillas, por favor la siguiente, elaboradas, como nos había comentado Tere, llamada Suatl, que es el amaranto como hoy lo conocemos, o la alegría, que es un dulce típico de nuestro país. Los españoles, al observar estas tradiciones y costumbres, que tenían una gran similitud, las que ellos traían, sus costumbres, como las que ya estaban en el México antiguo, como era el peregrinaje, la celebración de un nacimiento, los cantos y alabanzas a un dios, además de que coincidían las fechas que correspondían al mes de diciembre o el Panquetzalistli, por lo que la imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por la de María y José. Las posadas van a surgir, por lo tanto, como una manera de evangelizar y facilitar la conversión de los indígenas. La que sigue, por favor. Van a realizar representaciones del peregrinar de San José y la Virgen a su salida de Nazaret en camino a Belén, para empadronarse en el censo ordenado por el César Augusto, y posteriormente el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas representaciones se conformaban de 9 posadas, que se iniciaban el día 16 de diciembre y consistían en solicitar alojamiento de modo simbólico, representando el camino a Belén, y hasta el día 24 que concluían en la víspera del nacimiento de Jesús. La siguiente, por favor. Durante este peregrinar se va a hacer mucho hincapié en que los indígenas vean las penurias por las que esta pareja, José y María, tuvieron que pasar para encontrar alojamiento en un establo de Belén. Y son 9, ya que representan los 9 meses de gestación de un ser humano o de un bebé. En 1587, Fray Diego de Soria, el prior del convento de San Agustín de Acolman, la siguiente, por favor, solicitó la autorización al Papa Sixto V para celebrar las misas llamadas aguinaldo. Estas posadas se desarrollaban en los atrios de las iglesias y conventos en procesión y pasaban cada una por las capillas posas. Vean este lugar precioso donde se llevaron a cabo en el siglo XVI las primeras posadas y el rompimiento de las piñatas. Es un lugar precioso. Si no lo conocen, los invitamos a que vayan una vez que pase la pandemia, y es un lugar bellísimo. La celebración consistía en oficiar la misa junto con pasajes y representaciones alusivas a la Navidad. Adicionalmente, se daban pequeños regalos a los asistentes, conocidos como aguinaldos. La que sigue, por favor. Y años después, ya no solo se realizaban las posadas en lugares sacros, sino que se
extendieron a los hogares, obviamente con el permiso de la iglesia, con el fin de que estas festividades tuvieran una mayor difusión entre los habitantes. Cada uno de los 9 días tiene un distinto significado. El primer día representa la humildad para convivir con armonía. El segundo es la fortaleza para realizar los deberes diarios. El tercero significa el desprendimiento o desapego para rechazar todo deseo que desvíe de la fe cristiana. El cuarto es amar al prójimo. El quinto, la confianza en la misericordia divina. El sexto, la justicia para obrar con rectitud. El séptimo es la pureza para rechazar al demonio. El octavo, la alegría para alcanzar el cielo. Y el día noveno, la generosidad para entregarse al servicio de Dios. Esto es lo que van a significar cada uno de los días de las posadas. La que sigue, por favor. Se puede celebrar cada día en una casa diferente las posadas, o bien se tiene la costumbre de organizar a los vecinos por calles o cuadras. De este modo, además, ya sale más económico, porque una sola familia estaba medio complicado que pudiera hacer las 9 posadas y más en estos tiempos. Y de este modo, bueno, a cada cuadra le va tocando la realización de cada una de las 9 posadas. La gente se reúne y forma una pequeña peregrinación a la cual se les reparten velas y se prenden para acompañar el misterio. El misterio son las figuras que van a representar a José, a María, el ángel, el burro y el buey. Y se van a cantar las letanías o villancicos. Así se llega a la casa donde se pedirá la posada. Una vez concedida la posada, comienza la convivencia entre los participantes. En algunas casas aún se acostumbra, raro pero aún, rezar un rosario. Y aunque ya en la mayoría llega en un momento más esperado, que es para romper la piñata, la cual debe de estar llena de frutas de la temporada y dulces. Y después se reparte una bolsita con dulces y cacahuates, llamadas la colación, y se toma un delicioso y calientito ponche. Las piñatas, vamos a tener que su origen está en China, donde eran un elemento común en las celebraciones del Año Nuevo. Su llegada a Europa se atribuye a Marco Polo. Él fue quien importó esta tradición a Italia, en donde se acostumbraba a regalar ollas de barro con regalos a los campesinos en la época de la Cuaresma, que recuerden que esta época de la Cuaresma era la más importante con los primeros seguidores de Jesús. Después llegó a España, donde se adornaba una olla de barro con 7 picos, que representaban los pecados capitales, y la acción de romper la piñata significaba el acabar con ellos. Y de ahí se traslada esta tradición de España a la Nueva España, y es, por favor, la que sigue. En el antiguo convento de Acolman, que ya lo vimos en el siglo XVI, donde se inicia esta linda costumbre hasta hoy en día. Y todos los años se lleva aún la Feria Internacional de la Piñata. Ahí tenemos fue del año pasado póster, donde invitan a esta feria, que es muy importante. Entonces, imagínense, desde el siglo XVI hasta la fecha ha tenido mucha vigencia y ha sido muy importante las piñatas en nuestro país. Se sabe que los indígenas ya tenían su propia tradición, que consistía en que los niños con ojos vendados rompieran un recipiente de barro cubierto de plumas, y cuando este era quebrado, caían muchos tesoros a los pies del ídolo. Esto era a manera de culto festivo a sus dioses. Representaban la abundancia y los favores concedidos por ellos. Originalmente, durante la celebración del natalicio de Huitzilopochtli, se comenta que se hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con las formas o figuras de sus dioses.
La que sigue, por favor. Prácticamente se representaba en ambas culturas la lucha del bien contra el mal, siendo los infantes el bien y el mal el recipiente que al romperse liberaba muchas bondades. La que sigue, por favor. La piñata, pues, fue utilizada por los evangelizadores para mostrar a los indígenas lo que era la tentación. La que sigue, por favor. El papel de la piñata en las posadas simboliza el triunfo de la fe sobre el pecado y debe de tener 7 picos, o por lo menos esa es la idea. Ahora ya hay muchas figuras en las piñatas, pero bueno, la original, la traía de España, eran de 7 picos que representaban los 7 pecados capitales, que son la gula, la avaricia, la soberbia, la lujuria, envidia, la ira y la pereza. Y con sus vivos colores y oropeles seduce el alma inocente para llevarla al pecado. Los dulces y la fruta simbolizaban la gracia de Dios. La venda en los ojos representaba la fe. Dios es representado por el palo y las personas alrededor simbolizan a la iglesia, quien indicará el camino para vencer el pecado. O sea que nosotros cuando le decimos arriba, pégale, está abajo, al lado, ya te la quitaron y demás, les estamos indicando el camino para vencer el pecado. Para romperla, se vendaba a los niños, o se sigue vendando, y se les debe de girar 33 vueltas, porque esto es en recuerdo de los 33 años que vivió Cristo. Bueno, pues estas son las posadas, la piñata, el Belén, que fueron los instrumentos por medio de los cuales los frailes trajeron esa sincretización con la cultura del México prehispánico, que como vieron fue pues relativamente fácil para que ellos pudieran adaptar y conservar hasta hoy en día todas estas tradiciones que las tenemos y que bueno, ya son maravillosas. Pues con eso yo termino mi charla con ustedes y les agradezco su atención. Muchas gracias al staff por apoyarme. Gracias, Julieta. Pues, ¿quién lo hubiera pensado, no? 33 vueltas para pegarle a la piñata. Yo creo que después de eso, muy difícilmente le iban a dar, ¿no? El que le daba, pues yo creo que tenía, pues, un gran sentido de la orientación, ¿no? Ahora no aguantamos ni 2 y ya. Pero bueno, qué divertido. Desafortunadamente, pues en estas fechas y con esta pandemia, nuestras queridas posadas, pues van a tener que esperar hasta el año que entra. Pero bueno, pues todo sea ahora sí que por el bien de todos nosotros y por el bien común, ¿no? Esperamos que todos se sigan quedando en casa, disfrutando pues de todas las actividades que la Secretaría tiene para ustedes. Y para terminar este primer día de conversatorio, voy a darle la palabra a Alfonso, el cual les va a hablar también del origen de una tradición, que esta es a lo mejor la más reciente, como bien empezaba Héctor al inicio de este conversatorio hablando de lo que es Santa Claus, ¿no? Pero bueno, a nuestros niños les fascina porque obviamente es alguien que les trae regalos, pero pues también tiene un origen, ¿no? Y también es una tradición que se ha arraigado a lo mejor de una manera mercantil o como ustedes lo quieran ver ahorita. Alfonso nos comentará, pero a final de cuentas, pues es una tradición que también llegó para quedarse y que el 24, algunos esperamos la llegada de Santa Claus para ver si nos trajo algo, claro, siempre y cuando nos hayamos portado bien, ¿no? Pero bueno, espero que a todos les haya traído algo si es que creen en él y que se portaron bien. Pero bueno, Alfonso, platícanos, ¿de dónde nos llega Santa Claus a todos los mexicanos? Por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar un poco de, bueno, este personaje que no es una tradición, digamos, que podemos llamar originaria de México. Bueno, a fin de cuentas, las que han mencionado, pues tampoco, ¿no? Tienen todo, siempre hay el sincretismo, la influencia europea o de otros países, y pues digamos que es una neotradición, podríamos decir,
que cobra fuerza en nuestro país ya en el siglo XX. Y este personaje, bueno, va a tener una historia. Él nace en la ciudad de Mira, lo que ahora es Turquía, en el año 280 después de Cristo, y se distinguió por ser un gran defensor de la doctrina durante la gran persecución a la iglesia, y por lo cual fue a dar incluso a la cárcel. Todavía estaba el Imperio Romano, y hasta que el emperador Constantino se convierte y legaliza el cristianismo. Él va a morir un día 6 de diciembre del año 1200, y se le considera el patrón de los niños y los regalos. Entonces, él, a su muerte, va a adquirir rasgos de Saturno y Odín. Aquí estamos viendo un pequeño cuadro que es parte de una predela que estaba se le llama el Políptico de Perugia, que era la predela, o sea, la parte de abajo de un gran tríptico que fue destrozado, y se conservan este cuadro y otro que ahorita vamos a ver en los museos del Vaticano. Están pintados por Fra Angelico, que su nombre real era Guido di Petro. Están, como les digo, en el Museo del Vaticano, y están pintados al temple, que todavía no se inventaba el óleo. Y bueno, aquí vemos a la izquierda el nacimiento de San Nicolás, precisamente, y en el centro lo vemos ya en su juventud, cuando dicen que nació su vocación, y finalmente, bueno, está ahí ya en el púlpito, predicando, defendiendo el cristianismo. Y del lado derecho, bueno, vamos a ver un pasaje de la vida de San Nicolás, que se dice que pues había ahí en su pueblo un hombre que era muy, muy pobre, tenía 3 hijas, y pues no tenía, bueno, hay 2 versiones. Una que dice que no tenía para darles una dote, que era necesaria para contraer matrimonio, por lo que probablemente acabarían pues en la esclavitud o en algún mal camino. Y San Nicolás pues se enteró de esto, y dicen que al otro día, durante 3 días sucesivos, van a aparecer 3 bolsas llenas de monedas de oro en la casa de este hombre, que entraron por la ventana y casualmente cayeron en unas medias que se colgaban junto a la chimenea para que se secaran en épocas frías, con el calor, el fuego de la chimenea. Y bueno, entonces sería como el santo patrono de los basquetbolistas, que le atinó a las medias. Y pues esto permitió que estas 3 muchachas pues ya pudieran contraer matrimonio. Hay otra versión que dice que se dedicaban a la prostitución por lo mismo de su pobreza, y que para sacarlas de este oficio, él les entrega pues estas monedas, estas bolsitas de monedas, que pues de ahí vendría la tradición en Estados Unidos de que colocaban sus medias para que les colocara sus regalos Santa Claus. Hay que recordar que pues todo este personaje de Santa Claus está relacionado con el hemisferio norte, y pues la Navidad, la nieve, etcétera, ¿no? Mucho frío. Y él pues va a quedar, empieza la tradición de que él le traía regalos a los niños. Y pues esto decae cuando viene el protestantismo, el movimiento del reformista, de Lutero y Calvino, y se le pasa al niño Jesús, digamos, la encomienda de traerle regalos a los niños, que pues sería el 25 de diciembre, de ahí ya cambió la fecha, pero el niño Jesús, pues como desde esos tiempos se tomó esta historia para que los niños tuvieran un buen comportamiento, pues había la amenaza, ¿no? De que si no te portas bien te va a pasar algo. Entonces el niño Dios traía de acompañante, bueno, aquí está el otro cuadrito de la predela,
donde se ve otro suceso milagroso de San Nicolás, que también es considerado el patrón de los marineros, porque él hace un viaje a Tierra Santa a seguir los pasos de Jesús, y al regreso en el barco le toma una tormenta terrible. Los marineros pues pensaron que iban a morir ahogados, entonces él empieza a rezar y la tormenta se calma. Y de ahí los marineros, cuando llegan a puerto, pues ya dan su versión de lo que había ocurrido, y de ahí pasa a ser el patrón de los marineros. Entonces ahí del lado derecho vemos la tormenta, ¿no? Está ahí en el cielo, se aparece San Nicolás salvando a un barco de la tormenta, y del lado izquierdo también dicen que el gobernante pues de la ciudad de Mira lo manda a llamar porque había un problema de escasez de trigo, y él salva también el barco que venía con trigo, y ahí lo están descargando. Hubo una investigadora hace poco, Caroline Wilkinson, de la Universidad de Manchester, que en base a los restos, al cráneo de San Nicolás, que se conserva en la ciudad de Bari, reconstruye con estos métodos que hay de computadora el rostro de San Nicolás. Entonces aquí vemos 3 imágenes de cómo se le ha representado a lo largo de la historia. Curiosamente son parecidos. Él va a tomar mucha fuerza en la Iglesia Ortodoxa griega, es donde los rusos, digo ortodoxa griega, ortodoxa rusa, los rusos se lo llevan lo adoptan pues como patrono. Entonces hay muchas representaciones en la Iglesia ortodoxa, inclusive en las iglesias bizantinas. Y pues finalmente él pues queda como patrono de una gran cantidad de personas, entre ellos de los niños, los marineros, los banqueros, los eruditos, los huérfanos, los viajeros, los mendigos, y se dice que incluso hasta de ladrones y asesinos, porque hay un episodio que también milagroso acerca de San Nicolás, que se dice que que había 3 estudiantes de teología que iban de camino a Atenas y llegan a una posada, y el posadero les roba sus pertenencias y los asesina, cortándolos en pedazos, y los mete a una bañera, una tina grande. Y entonces San Nicolás casualmente iba por ese camino, se hospedan en la misma posada y tiene un sueño donde ve el crimen. Entonces va y le llama al posadero y descubre a estos jóvenes asesinados, y él se pone a rezar y los resucita. Aunque hay otra versión de que eran niños que habían sido asesinados, y él también los resucita. De ahí viene la parte de protector o quien trae regalos a los niños. Y pues va a tener varias, digamos, representaciones o personificaciones. Aquí vean, el centro arriba es la reconstrucción que hicieron en base al cráneo, y las otras 5 que lo rodean son pinturas de diferentes lugares o iconos representando a San Nicolás. O sea que vean que pues sí hay un gran parecido, ¿no?, entre el original, que seguramente pues hubo algunos retratos pintados en la época, ¿no?, por la descripción, o quizás inclusive alguien que lo hubiera conocido. Y pues se va a difundir su figura por toda Europa, principalmente a los países germánicos, y pues se le va a dar diferentes nombres. Bueno, es el mismo personaje con diferente vestimenta, con diferente, un poco, siempre es este personaje anciano con barba blanca, y va a ser según el país se le da un
diferente nombre. Entonces, por ejemplo, en Francia es Père Noël, Father Christmas en Gran Bretaña, Papá Noel en España, y en Rusia va a ser Ded Moroz, que quiere decir abuelo frío, es la versión rusa de Santa Claus, que él ahí curiosamente los regalos los trae con su hija, y este es el estudio que hace la inglesa, y vean, este es el Santa Claus ruso con su hija. Entonces vean que tiene otro aspecto, aunque bueno, los colores son los mismos, y es el encargado de traerle los regalos a los niños. Y bueno, de Europa, pues va a llegar a América por medio de los inmigrantes holandeses, principalmente. En los Países Bajos se le llama Sinterklaas, y son quien los trae. Para estas fechas en Inglaterra, bueno, aquí está otra versión del ruso, que inclusive se hizo una versión en azul en la época stalinista, para pues que no fuera el mismo personaje, que tuviera características propias, ¿no?, de los rusos. Y él pues va a llegar a América, les decía, por toda la colonización que se hace. Para estas fechas en Europa, en Inglaterra principalmente, la Navidad no era como la conocemos ahora, que tiempos de amor y amistad y todo eso, de fraternidad, sino que eran más bien borracheras, ¿no? Borracheras, escándalos, etcétera. Y ya a principios del siglo XIX, en Estados Unidos, empiezan algunos poetas y escritores a retomar la figura de Santa Claus y le dan el carácter de celebración familiar a la Navidad. En 1809 se escribe Knickerbocker's History of New York, donde ya lo presentan como un personaje con pipa y en un vagón volador repartiendo regalos. Vean, esta es otra versión europea, antigua, de San Nicolás. Y también, bueno, estas primeras versiones de Santa Claus traían una vara o traían un látigo. Entonces, si los niños no se portaban bien, en lugar de regalos, pues les daba azotes, ¿no? Entonces decían, si no te portas bien, no te va a traer regalo y te va a pegar, ¿no?, Santa Claus, para presionarlos, ¿no?, de que se portaran bien. Y en 1821 se escribe el poema Children's Friends, y ya se le pone el vehículo donde se transportaba con un solo reno. Entonces, ya para el año siguiente, otro escritor que se llama Clement Clark escribe A Visit. Miren, aquí está una versión. También originalmente se hacía acompañar de algún personaje, en este caso el diablo, ven que trae la vara. Entonces, si se portan bien, pues ahí está la niña sacando los regalos del costal, y el que se portó mal, pues ya está ahí esperando, ¿no?, el castigo del diablo que está ahí acompañando a Santa Claus. Y les digo, en 1122, mediante este poema, se le presenta en su vehículo con 8 renos, hasta que un dibujante caricaturista político, se llamaba Thomas Nast, es el que dibuja una imagen ya más aproximada a lo que conocemos actualmente. Y pues de ahí esa imagen regresa a Europa, donde se le retoma ya como Santa Claus, que es bueno, lo de santo viene por San Nicolás, y Claus es una abreviación de Nicolás, ¿no?, o Niklaus en inglés. Y pues finalmente, ya en el siglo XX, la Coca-Cola lo va a tomar como un personaje publicitario, y ya le da la vestimenta y todo lo que conocemos actualmente.
Y bueno, la tradición en Estados Unidos es que entraba por la chimenea y dejaba los regalos. Y aquí en México, pues va a llegar, empezar desde bueno, en 1931 la Coca-Cola le encargó a un sueco que era Haddon Sundbyom, que hiciera cada año, hacía un retrato de Santa Claus, y es quien ya le pone la residencia en el Polo Norte, y ya después inventan eso, que tenía una serie de enanos ahí o duendes, no sé qué, que le ayudan, ¿no?, a fabricar los juguetes. Y pues finalmente pues va a llegar a México, importado principalmente por las clases ricas, les digo, desde los años 30, ya hay como intentos de traerlo, y entra ya con más fuerza ya propiamente en los años 50. Siendo al principio, pues obviamente las familias ricas, que ya habían cambiado pues su modelo a seguir al modo de vida norteamericano. Vean, esta es la primera imagen que hace Thomas Nast del Reyes Magos. Decían pues que iba a acabar con los Reyes Magos, pero pues poco a poco fue penetrando. Todavía yo cuando era niño, pues los niños de clase media o clase baja, pues no nos traía Santa Claus, ¿no? Éramos de los Reyes Magos, y poco a poco, bueno, al principio les traían a los dos personajes, traían a los niños que tenían las posibilidades, e inclusive, bueno, hay una canción que estuvo muy de moda por ahí en los 60 de las ardillitas de Pánfilo, ¿no?, que hablaba de Santa Claus contra los Reyes Magos. Y pues ya en los 50, le digo, empieza a cambiar la mentalidad, empieza la penetración, pues empezando por la Coca-Cola, cuyas consecuencias estamos sufriendo actualmente, y hay un cambio radical, ¿no?, en la forma de vida, en la arquitectura, en la alimentación, y es cuando ya Santa Claus pues penetra en la cultura mexicana, siendo ya parte pues más que nada de los decorados que identificamos como navideños. Y pues las personas que tengan cierta edad pues recordarán el famoso Santa Claus que se ponía fuera del edificio de la H. Steel, que era un edificio que estaba ahí en Valderas y Avenida Juárez, que se dañó. Vean, esta es otra imagen del holandés, ya está más aproximado al actual. Ya se le pone barrigón, fumando pipa, y pues cargado de regalos, ¿no? Ahí en el brazo trae los regalos. Y les digo, finalmente, ya cuando la Coca-Cola lo toma como personaje, y ya se relaciona Coca-Cola con Santa Claus, ¿no? Inclusive, pues los colores, el rojo y el blanco, son los colores de la Coca-Cola, y con su veneno embotellado ahí en la mano. Está muy feliz Santa Claus, su gorrito, que es característico de él, y su pues gran barba blanca. Entonces les decía, allá afuera del H. Steel se ponía cada año, bueno, en los aparadores se decoraba así con reno, así no sé qué, y me acuerdo inclusive que tenían movimiento después, y afuera había un Santa Claus gigantesco que tenía también movimiento, movía los brazos y todo eso. Y pues se hacían grandes tumultos ahí en épocas navideñas para ir a ver estos aparadores y al Santa Claus, que bailaba ahí, andaba en la banqueta, y pues todos los niños nos llevaban ahí a ver este espectáculo. Posteriormente también en la tienda Sears Roebuck, en Insurgentes, también se hacían estos aparadores, ya con una temática navideña, pues norteamericanizada, con renos, la nieve, etcétera, que no son propios de México. Pero bueno, ya la realidad es que pues ya forma parte de la época navideña, ¿no? Este personaje de Santa Claus, aunque bueno, aquí no pudo con los Reyes Magos, y siguen existiendo, ¿no?, los Reyes Magos con gran fuerza aquí
en nuestro país, digamos que conviven los dos, y bueno, ya más recientemente las famosas fotografías de la Alameda, ¿no? Que iban Santa Clauses y Reyes Magos, y pues cada quien se tomaba fotos con alguien de su preferencia. Aquí vean otro de los que hacía el holandés con Santa Claus, también toma Coca-Cola, ¿no? Yo también. Ahí está. Bueno, ahí se quitó el saco para tomar su Coca-Cola, y vean que hizo una película también que trajo la historia de Santa Claus con José Elías Moreno y Cesario Quesadas, que la hizo también de Pulgarcito, que esto también debe ser como de fines de los 50, una cosa así, que narraba la historia de Santa Claus, que pues reforzó todavía más la imagen, ¿no? A popularizar la imagen de Santa Claus. Bueno, pues por mi parte es todo, y pues sigamos en la siguiente parte, escuchando más historias que nos van a platicar mis compañeros para conocer un poco más de esta época navideña. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, que nos habló acerca de la historia de Santa Claus. ¿Qué tal con estas imágenes? Muchas seguramente ni siquiera las habíamos visto. Pues bueno, hoy terminamos este conversatorio y los invitamos para que el día de mañana nos acompañen a ver la segunda parte, en donde también tenemos temas muy interesantes que tratar acerca precisamente de estas tradiciones. Vamos a hablar un poco de gastronomía, que es tan importante en estas fechas, porque bueno, uno no puede pensar en diciembre sin pensar en el ponche en las posadas o sin pensar en las cenas de Navidad y Año Nuevo. Entonces vamos a tener por ahí una plática acerca de la gastronomía en estas fechas decembrinas. Vamos a platicar también con dos de nuestros guías acerca de cómo se veían estas tradiciones en el siglo XIX. Y para terminar, pues algunas imágenes, algunas estampas de lo que ha sido la Navidad en los años 60 del siglo XX, para que recordemos un poquito acerca de cómo se vivía la Navidad en esas fechas. Entonces, pues mañana los esperamos a la misma hora y muchas gracias por acompañarnos.